perro verde. Hay una frase, la frase dice, es más raro que un perro verde. ¿Nunca escuchó esa frase? Es más raro que perro verde. Y generalmente se usa para referirse a una persona que es muy distinta, rara o extraña, muy diferente. Y hay un artículo que me llamó mucho la atención, es un artículo del diario chileno La Vanguardia. Es un artículo, ya tiene algunos años, del 20 de octubre del año 2020. Y escúchelo. Dice, este artículo tiene como título, ¿conoce a Pistacho, el perrito que nació de ese color? Dice, le voy a leer el artículo. Eres más raro que un perro verde, dice el refrán, para referirnos a las rarezas de alguien. Bien, pues la sorpresa ha hecho que un nacimiento haya confirmado el refranero popular, porque en Italia han tenido la oportunidad de ver nacer a un cachorro de color verde. No sé si usted alcanza a apreciar la foto, el segundo perrito, si no hay otra que tengo por ahí. Ha sucedido en la isla italiana de Cerdeña y su dueño, el granjero Cristian Mayocco, todavía no da crédito. El 9 de octubre, es que pasa que ahí casi no se alcanza a ver, si usted la ve en el teléfono, después, vieron que tengo un grupo de difusión, si usted está en el grupo de difusión, hoy le mando la foto. Es increíble ver cómo es verde el perro, es verde. El 9 de octubre asistió el parto de Spelaccia, una de sus 8 perros, y se quedó boquiabierto cuando vio aparecer a uno de los cachorros con un brillante pelaje de color verde, al que le pusieron el acertado nombre de Pistacho. Y esto fue muy insólito por 2 razones, dice aquí. Primero, porque Pistacho fue el único de toda la camada que nació con el pelaje de esa tonalidad. Todos los demás eran blanquitos. Y en lugar del pelaje blanco de su madre, 5 hermanos. Y segundo, porque no es nada habitual que nazca un perro de color verde. ¿Cuántos alguna vez vieron un perro verde? Bien. Ahora, ¿a qué se debe? Los expertos creen que el cachorro podría haber estado en contacto con la biliverdina, que es una sustancia que está compuesta de bilis, ¿sí? Y que puede teñir el pelo durante la gestación en el útero de su madre. El suceso, por supuesto, fascinó a los usuarios de las redes sociales, que no dejan de preguntar por Pistacho. Y el cachorro, al tiempo de escribirse esta nota, tenía 2 semanas y poco a poco, dice, va perdiendo la tonalidad verdosa, tal y como su dueño lo muestra en las imágenes que se publica en la cuenta de Facebook. Diga conmigo si no es raro un perro verde, ¿verdad? Pastor, ¿y ahora de qué va a hablar usted? ¿Veterinaria? Hoy quiero hablarte a través de la palabra del Señor del papel de cada uno de nosotros en este mundo como personas que vivimos de una manera diferente que el resto de la sociedad. El cristiano debería de ser un perro verde. Deberíamos de ser un perro verde. Y quiero ver un ejemplo en la historia de la Navidad. Usted sabe que a mí me gusta mencionar algunas historias de la Navidad cuando llega esta época. Y vamos a ver en la palabra del Señor un llamado anormal para alguien anormal. Lucas capítulo 1, versículo 31, no voy a leer todo la historia para hacer un poco más corto el tiempo. Es el llamado del ángel a la anunciación a María. ¿Se acuerda usted de la anunciación a María? El ángel la saluda, ella tiene como que temor, el ángel le dice no tema, eres muy favorecida para Dios. Y el versículo 31 en esta versión dice, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. Uno dice, bueno, ¿qué tiene de raro que una mujer, una chica, quede embarazada? Bueno, en la sociedad judía, costumbres judías de aquellos años, era muy raro que una chica, o era muy mal visto que una chica de la edad de María, se cree que entre 15 y 16 años tenía María en ese entonces, siendo virgen, quede embarazada. Era un llamado, era una cosa rara. Y más raro es porque en el versículo 32 dice, él será un gran hombre, le darán el título del Hijo del Altísimo.
Dios el Señor lo hará rey, como hizo rey a su antepasado David. Y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Ya venía un poco raro el mensaje. Ya venía un poco raro el contexto del llamado. Y luego ella le dice, María le preguntó al ángel, ¿cómo va a suceder esto? Puesto que soy virgen. ¿Cómo puede suceder esto? Puesto que soy virgen. El ángel le contestó, diga conmigo, el Espíritu Santo. Mire, ¿sabe cuándo hay un perro verde? Cuando interviene el Espíritu Santo. ¿Es raro ver perros verdes? Sí. Pero ¿cuándo viene lo sobrenatural, lo anormal, lo distinto? Es cuando interviene el Espíritu Santo. ¿Y él, qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Podemos enfocar esta historia de muchas maneras, pero hoy la voy a enfocar desde un solo lado, porque si no, no nos da el tiempo. Lo normal y lo anormal. También lo podemos llamar lo visible y lo invisible. Ustedes saben que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo invisible. Lo normal y lo anormal, lo visible y lo invisible. Podemos enfocarla en aquello para lo que necesitas la lógica y aquello para lo que necesitas la fe. Hay cosas que para que sucedan necesitas un poco de raciocinio, lógica y hacer, y hay otras cosas que para que sucedan lo único que necesitas es fe. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la vida basada en lo espiritual y la vida basada en lo natural o humanista. ¿A qué fue llamada la iglesia? ¿A la vida basada, a la vida espiritual o a la vida humanista natural? ¿A qué fuimos llamados? Y desde ese punto lo quiero enfocar. ¿Por qué? Porque María, siendo una chica, yo creo que era muy buena chica, 15, 16 años, una muy buena chica, de buena familia, una chica con planes, propósitos, con expectativas naturales, de repente es visitada por un ser distinto, un ángel, y recibe un llamado anormal que exigía una actitud anormal. Realmente, ¿qué hubiera hecho otra chica? ¿Qué hubiera hecho algunos de ustedes si hubiera recibido un llamado de esa índole? ¿Cómo hubiéramos respondido? Bueno, María era una chica que tuvo que aprender, siendo muy pequeña, muy jovencita, a vivir de otra manera. Y esto es algo que confronta al Hijo de Dios. ¿De qué lado estás parado? ¿Del lado de lo normal o de lo anormal? ¿Del lado de lo visible o del lado de lo invisible? ¿Estás parado del lado de aquello para lo que necesitas la lógica y el esfuerzo humano o aquello para lo que necesitas la fe? ¿Cuál es tu vida? Y no te voy a pedir que me lo repitas a mí, pero sí te voy a pedir que te lo preguntes a vos mismo. ¿En qué está basada tu vida? La mayoría de tu tiempo, ¿vives en lo natural o vives como un ser espiritual? María se vio enfrentada a esto siendo una jovencita, como yo te decía. Pero ella no es la única. Uno puede decir que es tremendo lo de María, pero déjeme decirle que el Hijo de Dios, que está en esta tierra, como usted y como yo, también somos llamados a pararnos en uno de estos dos lados. También somos llamados a pararnos del lado de lo visible o del lado de lo invisible. También somos llamados a pararnos del lado de lo espiritual o de lo simplemente natural, todo lo que se ve nada más. También somos confrontados en esto. Y déjeme decirle que pararnos en el lado correcto marca el tipo de vida que vamos a vivir. Porque usted dice, ¿se puede ser un cristiano y estar viviendo en lo normal, en lo visible, en lo lógico y en lo humanista o natural? Claro que sí. Por supuesto. Se es cristiano y se vive ahí. Solo que eso determina el tipo de vida que vives.
Por eso hoy en día en la iglesia se ve tantas personas que bueno, si no salió esta semana el mensaje de la semana pasada. Le voy a pedir a los chicos que por favor lo suelten cuanto antes, porque esta semana les voy a compartir 2 mensajes. Yo les voy a pedir que escuchen el de la semana pasada. Es como que el Señor viene hablando en esta área, ¿no? Que hablé de desespinar. Es cierto que muchos que se denominan cristianos, y yo no soy quien para poner eso en tela de juicio, no soy quien. Solo digo que vivimos parados de un lado. María fue llamada a cambiarse de lugar y a vivir otro tipo de vida. Pero ese tipo de vida que ella iba a vivir era una vida distinta. Tuvo que aprender a vivir una vida distinta. Para empezar, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, quedó embarazada siendo virgen. Y eso es una cosa rara, ¿verdad? ¿Cómo lo explicaba? ¿A quién y cómo se lo iba a explicar? ¿Y cómo se lo explicaba a José? Al prometido. ¿Cómo se lo explicaba a las autoridades judías, que ustedes saben que eran bien bravos? Fariseos, saduceos, todo esto eran bien bravos. Es una paradoja en el cristiano esto. Voy a continuar, ¿no? Queremos vivir una vida común o extraordinaria, natural o sobrenatural. Mire la paradoja en el cristiano. Romanos 7:14. Présteme atención. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. No sé si lo tenemos allí. Dice, el problema está en mí, porque soy demasiado humano. Diga conmigo, demasiado humano. Soy demasiado humano. Soy un esclavo del pecado. Hay un problema que todos los cristianos en el lugar que fuera de esta tierra enfrentan. Usted y yo lo enfrentamos en Mar del Plata, y hay algunos que lo enfrentan en el África y otros los enfrentan en el lugar del mundo que usted se imagine. Escuche bien, ¿sabe cuál es el problema que enfrentamos? ¿Cómo puedo vivir de una manera espiritual en un mundo tan natural? ¿Estamos aquí? ¿Cómo puedo vivir de una manera espiritual en un mundo tan natural? Y en gran parte la raíz de este problema es que a pesar de tener a Cristo en nosotros, porque yo no voy a negar eso, le vuelvo a repetir, no voy a poner en tela de juicio nada de esto. No voy a poner en tela de juicio si somos o no somos cristianos, si hemos recibido a Cristo o no lo hemos recibido. Lo que sí voy a hablar hoy es de cómo vivo la vida cristiana. ¿Sí me explico? A pesar de tener a Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, somos demasiado humanos. Es lo que decía Pablo. Me encuentro que soy demasiado humano. Y yo no sé, tal vez usted diga, no, pastor, eso a mí no me pasa. Yo ando volando todo el día. Qué bueno por usted. A mí me pasa que me encuentro demasiado humano. Demasiado humano. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo le decía a los corintios, fíjese, le decía, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Ahora, él le dice, amados hermanos, a los corintios. ¿Sabe para qué le leo esto? Para que usted vea que no les dice hijos de Satanás, engendros del infierno, cuando estuve con uno. No les dice eso. ¿Qué les dice? Amados hermanos. No es que no los amara, no negaba que fueran hermanos, pero una cosa les dice: les tengo que hablar no como a personas espirituales, les tengo que hablar como a niños. Yo no le voy a preguntar a usted, que no quiero que usted me lo cuente, pero me lo preguntaba a mí mismo cuando me confrontaba con estas verdades. ¿Cuántas veces, si el apóstol Pablo fuera mi pastor, me hubiera dicho esto? Sos un niño, te tengo que hablar como un niño.
cosas básicas tengo que hablar como un niño. Ahora, no les dijo, le dijo, amados hermanos, los quería, no es que no los quería. Pero les da el diagnóstico. ¿Cuál era el diagnóstico? Son demasiado, les tengo que hablar como, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. La verdad. ¿Cuántas veces pensamos, si el Señor me hablara a mí ahora, me tuviera que hablar como un mundano? Porque a veces termino comportándome teniendo las reacciones de un mundano. Pero sos un hijo de Dios. Sí, pero algo pasa entonces. Solemos no entender o procesar las cosas que nos pasan. ¿Sí? Por eso a veces cuando nos suceden situaciones, circunstancias de las cuales no estamos exentos, eso se lo expliqué muchas veces, que Jesús dijo, Jesús le pidió al Padre, no te pido que los quites de este mundo, pero que los guardes del mal. O sea, estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener aflicción. Pero a veces solemos no entender o no procesar las cosas que nos pasan porque estamos viviendo, mirando, entendiendo todo desde nuestra humanidad. Entonces, esto es injusto por esto, esto y el otro. Y no me gusta que me digan así por esto, esto. Y empezamos todos ¿por qué me tiene que pasar a mí? No le pasa al otro. Y mirá, el vecino de enfrente no es cristiano, no va a la iglesia, no diezma. Y mirá el auto que se compró y yo todavía no puedo ni... Y me explico. Y a veces, ¿cuántas veces hemos pensado así? La verdad. ¿Por qué a mí por qué este le va así, a mí no me va de la misma manera? ¿Y por qué mirá esto y el otro aquello? Y a veces procesamos todo, entendemos desde nuestra humanidad con nuestros sentimientos. Diga conmigo, sentimientos. Los sentimientos vienen del alma, ahí tiene que ver con el corazón, y la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, no, es que yo no siento de hacer, o siento de hacer, o no siento. Mire, hermano, la mitad de las cosas que usted tiene que hacer en la vida no las siente. ¿Cuántos de ustedes sienten de levantarse a las 4:30 de la mañana para ir a laburar? ¿Alguien siente? Ahí tengo un sentir tan lindo. Siento de levantarme a las 3 de la mañana para ir a laburar. No, ¿verdad que no? Si no viene el tipo del pasto a mi casa, mañana me voy a levantar y ya me sentenciaron, porque va a salir un tigre. Y yo le puedo asegurar que cuando veo el pasto así, no siento de agarrar la máquina esa porque está horrible. Ya no la quiero usar porque anda horrible esa máquina ya. Y ya no hay ni por dónde arreglarla, porque yo creo que cuando llegó Colón a América ya esa máquina existía. Pero aunque no lo sienta, voy a tener que cortar el pasto. ¿Sí me explico? ¿No le pasa a usted? Y la bordeadora ni le cuento. Es peor que la otra. Tengo una crisis de bordeadora y máquina de cortar pasto. Y la verdad es que con lo que nos cobra el hombre me sale más caro arreglar la bordeadora que pagarle al tipo. O sea, la verdad, es re barato el hombre. Pero últimamente no sé qué le pasa, no viene y ya me sentenciaron. Si no viene hasta tal día, no sé cómo le vas a hacer. ¿A usted cree que yo siento hacer eso? ¿Cuántos sienten de hacer cosas que no sentís de hacerlo? ¿Pero por qué lo haces? Porque lo tenés que hacer. Y a veces nosotros miramos así, de esa manera nos movemos. Vemos todo con el sentimiento, con nuestra razón, y por eso no podemos entender qué es lo que pasa a veces en nuestra vida. Nos suceden cosas en la vida que no las entendemos, pero ¿sabe por qué la mayoría de veces no las entendemos? Porque lo procesamos parados en el punto de vista humano, racional. Y hay cosas que las tenés que procesar como un ser espiritual, porque déjeme decirle que el cristiano fue llamado a ser un ser espiritual. ¿Sí me explico? Que tiene una experiencia. Una cosa es ser un ser carnal con una experiencia espiritual, pero el cristiano no es un ser carnal con una experiencia espiritual. El cristiano debería de ser un ser espiritual que está pasando por una experiencia carnal, porque su destino es su destino cuando sale de esta tierra es estar en un lugar que es la presencia de Dios, y ahí vamos a estar en nuestro espíritu disfrutando. ¿Sí me explico? Ahí fuimos llamados, esa es nuestra patria celestial. Entonces somos seres espirituales que estamos pasando por una experiencia carnal en la tierra. ¿Me explico la diferencia? No somos seres carnales que tenemos experiencias espirituales, pero a veces así vivimos. Primera de Corintios 2:14 dice: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene
que juzgarse espiritualmente. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que hacemos aquí, hay cosas que uno dice, eso no está, me parece una pavada, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué eso de morir a la carne? ¿Por qué eso de hacer esto? ¿Por qué eso de hacer lo otro? Me parece toda una pavada. Y eso no viene, ¿a poco Dios hace eso? Sí, hay cosas que vienen del Espíritu de Dios que si la tratás de procesar acá, te van a parecer una tontería. Porque la única manera de entenderla es cuando lo hacemos espiritualmente. ¿Sí me explico? Para poder vivir de una manera espiritual, tenemos que entender cómo funcionan las cosas espirituales. ¿Sí estamos aquí? Para poder vivir de una manera espiritual, tengo que entender cómo funciona lo espiritual. María le preguntó al ángel, le dijo, ¿cómo va a ser esto? Y sí, porque la verdad que te digan, sos virgen, nunca estuviste con un hombre, vas a quedar embarazada. Y esto y el chico que vas a tener va a ser esto, el otro, aquello. ¿Y esto cómo va a pasar, Señor? A menos que, y escuche, me imagino el pensamiento, a menos que peque. O me vas a esperar a que me case. Que de hecho no se casaban tan rápido en aquel entonces. Podían ser, ¿sabía usted que una chica judía podía estar comprometida aún desde ser una niña y se consumaba el matrimonio siendo bastante más grande? A veces pasaban años desde que se comprometían hasta que se casaban. No es que María se iba a casar mañana. ¿Y esto cómo va a pasar? Cada uno, cuando uno viene a Cristo y lo acepta en su corazón, las cosas comienzan a ser nuevas y todo debería de pasar a otro nivel. De lo natural a lo espiritual. Cuando nacemos en Cristo Jesús, toda nuestra vida debería de pasar de lo natural a lo espiritual. ¿Eso quiere decir, pastor, que vamos a andar volando? No quiere decir eso. Ahora voy a entrar un poquitito en detalle con eso. Hay algunas verdades para tener en cuenta, rápido. La primera verdad que quiero que tenga usted en cuenta con respecto a esto es que el hombre es originalmente espiritual. Dice dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu que da vida. Déjeme decirle que el hombre fue hecho en un estado físico espiritual, así, físico espiritual. No es solamente que fue hecho en un estado físico y después Dios dijo, bueno, ahora le vamos a poner espíritu. No. El hombre fue hecho y fue creado en un estado físico espiritual. Eso quiere decir que aunque tenía vida física, como la que usted y yo tenemos ahora, experimentaba lo espiritual todos los días. En el huerto del Edén, el hombre experimentaba lo espiritual todos los días. No era algo pesado y que tenía que esforzarse por buscar todos los días, como nos pasa a nosotros ahora. ¿Cuántas veces usted tiene ganas de orar y entrar en comunión con Dios? ¿Verdad que más de una vez usted no tiene ganas de orar? A ver, voy a hacer una pregunta. Usted va a decir, no, pastor, yo le contesto. Vamos a ser sinceros, yo se la voy a contestar. ¿Cuántos han empezado a orar y terminaron durmiéndose? Hasta roncando. Hasta soñando. ¿No le ha pasado? Momentos donde yo digo, voy a orar y me pongo así y de repente un dolor en el cuello, tráeme azufre porque me doblé todo. ¿Qué pasó? Empecé a orar y me quedé dormido. Pastor, yo pensé que usted entraba en el cielo abierto. ¡No! ¿Cuántas veces, usted sea sincero, entre mirarse una serie, la serie favorita de Netflix, o irse a orar, prefiere mirar la serie favorita de Netflix? Dígame. No quiere levantar la verdad. Y si usted no tiene Netflix, lo que sea, más de una vez no tiene ganas de ir a orar. ¿A poco no es un esfuerzo a veces entrar en comunión con Dios? Porque tenemos una carne. Bueno, pero Adán, escuche bien, Adán no es que él tenía que esforzarse para ver si oraba. Él tenía una comunión constante. Ser espiritual, y esto lo voy a decir para que usted no piense que, a ver de qué le estoy hablando. Ser espiritual no significa estar en un estado de éxtasis todo el tiempo. Imagínese. Ser una persona espiritual no es estar todo el día, no. Imagínese una persona así.
estoy en un éxtasis todo el día. No, sino que es tener y mantener una relación constante con Dios a través de Cristo, directamente con el Espíritu Santo. O sea, estoy en comunión con Dios, pero puedo ser una persona normal, me puedo ir, sentarme en un lugar a tomarme un café, y cuando estoy tomando un café puedo sentir al Espíritu Santo allí, puedo hablar con Dios, pero no tengo que estar entrando en un trance. No es eso ser, o andar todo el día con la Biblia bajo el brazo, santo, 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 santo. No, eso es ser. ¿Sí? A veces confundimos ser espiritual con ser religioso. ¿Sí me explico? Eso tal vez puede ser alguien religioso, pero espiritual no. Esa relación que el hombre tenía con Dios, por eso le digo que es un ser originalmente espiritual. Esa relación que el hombre tenía con Dios se rompió a causa de algo. ¿A causa de qué? Del pecado. De la desobediencia, de la rebeldía, que en definitiva es lo que nos mantiene apartados de Dios, a las personas. Y Dios buscó restaurar la relación con el hombre. ¿Y qué es lo que hizo? Desarrolló un plan para recuperar al hombre, volviéndolo al estado en que lo creó. Para esto, ¿qué tenía que hacer? Recrear. O sea, creó al hombre. El hombre se rompió ese estado del hombre. ¿Qué tuvo que hacer? Recrear. Y la única forma fue a través de Cristo, su Hijo perfecto. Entonces, 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Diga conmigo, una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Quiero que usted sepa que usted tiene que entender que el hombre es un ser originalmente espiritual. Nosotros a veces pensamos que el hombre es un ser originalmente físico, que de repente cuando conoce a Dios, cuando se acerca a la religión o algo de eso, más o menos mejora. No, eso no es así. Eso es una mentira. El hombre es un ser que originalmente fue creado espiritual, que por causa del pecado perdió esa conexión con Dios, y la única manera de volver a esa comunión, ese estado espiritual, es a través de Cristo, que no significa ser un religioso, pero sí una persona espiritual. ¿Estamos aquí? La segunda verdad que quiero hablarles es el alimento espiritual. Cuando recibimos a Cristo, tenemos que aprender a vivir de nuevo. ¿Sí? No podemos seguir viviendo como antes y tener a Cristo, porque sin tratar de vivir como vivíamos antes, pero decir que tengo a Cristo, eso se llama religión, religiosidad. Pongo una máscara mística en mi vida, pero adentro soy el mismo. Entonces, así como cuando nace un bebé tiene que aprender todo de cero, ¿no es así? Cuando nace un bebé que tiene que aprender todo de cero. Bueno, la misma manera, cuando nacemos de nuevo tenemos que aprender. Y lo primero que tienes que hacer es alimentarte con el alimento espiritual. ¿Sí? ¿Alguna vez usted agarró un bebé de 2, 3 días y usted le tiene que darle el alimento que el bebé necesita? Si no, el bebé se puede morir. Nadie le va a dar una picada al bebé de 2 días, ¿verdad? Usted no le va a poner un pedazo de salamín en la boca porque lo va a matar al chico. Entonces necesitas empezar a tomar alimento espiritual. Y dice algo muy interesante Pedro, primera de Pedro capítulo 2. Dice: como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella, diga conmigo, por medio de ella, que crecerán en su salvación. Yo pensé nomás que hacía una oración y ya está. Yo pensé que tenía que repetir una oración de algunas palabras. A ver, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, Yo sé que moriste en la cruz, y que hoy me quieres perdonar, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, y te pido que no me sueltes, en tu precioso nombre, amén, amén. Listo, ya está. Ahora usted es un ser que vuela por los aires. No se maneja de esa manera, ¿me explico? Usted tiene que empezar a crecer en la vida espiritual. Dice: así por medio de ella crecerán en su salvación. Mira el versículo 3, que a veces el versículo 3 casi no se lo lee. Dice: ahora que han probado lo bueno que es el Señor. O sea, como diciendo, mira, Dios hizo algo por ti. ¿Cuántos de ustedes han probado lo bueno que es el Señor? ¿Ya viste que Dios es bueno? Bueno, ahora empezá a crecer en eso.
Ya que probaste que Dios ha sido bueno en tu vida, al perdonarte tus pecados, al hacer todas las cosas que el Señor hizo por ti. Bueno, ya que lo probaste eso y viste que es bueno, bueno, empezá, dice, deseen con ansia. ¿Cómo hace un bebé cuando tiene hambre? Yo siempre lo gasto. Yo me acuerdo Juanpi cuando era chiquitito, recién nacido, el llanto era ¡guau! Es como que le salía ahí un grito zapucay. Que tenía hambre, ¿te acuerdas? Y hacía así con las manitos. Me acuerdo que era un bebé y hacía así con las manitos. Y ¡guau, guau, guau! No había manera de callarlo hasta que no le ponía la mamadera. ¿Y cuántos papás se acuerdan con lo que es un chico con hambre, verdad? Mire, así es un bebé con hambre. Yo no me imagino. Ahora, si usted tiene que agarrar un bebé de días y decirle, tenés que comer, vamos, comé. Abrirle la boca, a ver, tenés que venir, tenés que comer. Sí, cuando se ponen más grandes sí empiezan a ponerse delicados, que no le gusta esto, que no le gusta el otro, ¿verdad? Ya se ponen melindrosos, es la palabra. Que no, hay esto no me gusta y lo otro no me gusta. Y bueno, eso es otra cosa. Pero por eso dice, como un niño recién nacido. ¿Cómo es el niño recién nacido cuando tiene hambre? Desesperado por comer. ¿Qué es lo que dice Pedro? Tenés que desear el alimento como un niño recién nacido. Pero a veces la iglesia, en vez de ser un niño recién nacido, es un niño de 2, 3 años melindroso con la comida. Esto no me gusta. Lo otro no me gusta. ¿No somos así? Ay, yo no quiero que sea así. No me gusta cuando cantan así. No me gusta cuando hacen así. No. Desee el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Tercero, número 1, entonces, el hombre es un ser originalmente espiritual, que necesita alimento espiritual, que tiene capacidades espirituales. Número 3, cuando usted fue creado por Dios, usted fue dotado con dones y capacidades que son espirituales. Dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué los hace más importantes que los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Escuche bien esto. ¿Qué tienes que Dios no te haya qué? Y si cuánto tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te las das de grande como si hubieras logrado algo por esfuerzo propio? Todo lo que usted tiene se lo dio ¿quién? Así que su capacidad, escuche bien. Cuando usted viene al Señor, todas las cosas que eran orgullo en el pasado, el apóstol Pablo dijo, eran basura. Para que la gloria de todo lo que uno logre sea para Dios. Pero usted tiene que entender algo. Lo que sea bueno que usted tenga, eso se lo dio Dios. ¿Sí me explico? Y esa capacidad que usted tiene, hay gente que tiene ciertas capacidades que otros no tenemos. ¿Sí? Se habrá dado cuenta que yo no tengo Dios no me dio la capacidad de cantar como le dio a otros. ¿Sí? Y a usted le dio la capacidad del aguante para escucharme cantar a veces. Hay ciertas capacidades que Dios nos da. Toda la capacidad que usted le da, que usted tiene, se la dio Dios. Entonces, si Dios me la dio, cuando usted viene a Cristo, esas capacidades no son solamente algo natural, pero pueden ser usadas para gloria de Dios. Por eso para mí si Dios te dio un don, lo podés usar en todas las áreas, pero no te olvides que Él te lo dio y ponelo al servicio de Dios. Porque todo lo que Dios te dio, sea un don, sean bienes materiales, lo que sea que Dios te dio, ahora entro en otra de las categorías, Dios te lo dio. Todo lo que puedes lograr no es para tu beneficio, sino para el beneficio de otros. Y cuando te pones del lado de Dios y usas ese don para beneficio de otras personas, entonces deja de ser algo natural para ser algo espiritual, porque estás bendiciendo a otra persona y la gloria se la lleva a Dios. No tenemos que enorgullecernos por lo que hacemos, pero tenemos que alegrarnos cuando salen las cosas bien, porque usted le puede dar gloria a Dios. Por eso cuando usted tiene una buena capacidad de cocinar, capacidad de lo que fuera, que Dios te ha dado una capacidad. Aún yo creo que podemos honrar a Dios siendo... Yo he conocido deportistas que le dan gloria a Dios siendo buenos en lo que hacen. ¿Acaso no es así? ¿No hemos visto hombres y mujeres que aún a través de un deporte le dan gloria a Dios? Y sí, podemos decir, es una capacidad natural. No, pero en el momento que esa persona llega a Cristo y en el momento que esa persona testifica a través de esa capacidad,
es una capacidad espiritual. ¿Sí me explico? Seguimos. Número 4, relaciones espirituales. Como el hombre es un ser originalmente espiritual, nuestras relaciones deben ser espirituales. Dice 2 Corintios 5:16, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? El hombre está acostumbrado a relaciones egoístas, carnales o centradas en uno mismo. Soy amigo de este o de aquel, necesito un contacto para ver qué le saco. En el mundo en que vivimos es así. Necesito contactarme con gente a ver qué le puedo sacar, a ver en qué me puedo beneficiar. Pero en Cristo las relaciones pasan de ser naturales a espirituales. O sea, Cristo tiene que estar en el medio de las relaciones. Y no hablo sobre esas relaciones, están, se puede decir que normadas, ahí me salió Emily el costado, o reguladas por la palabra de Dios. Por eso usted en la palabra de Dios va a ver que va a encontrar cómo comportarnos en el matrimonio, cómo comportarnos con nuestras amistades, cómo comportarnos con nuestros padres, cómo comportarnos con nuestros hijos, cómo comportarnos con el prójimo o el próximo. Usted va a ver, no tengo tiempo hoy, podríamos hacer todo un mensaje solo de esto. La palabra de Dios nos enseña cómo comportarnos en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque aún las relaciones del hombre tienen que ser espirituales. A las esposas inconversas, a las esposas que tenían maridos inconversos, les enseña cómo comportarse para que ellos un día lleguen a conocer al Señor. ¿Me explico? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. O sea, las relaciones del hombre, del Hijo de Dios, tienen que ser relaciones con un fin espiritual, espirituales. ¿Sí me explico? Tienen un fin espiritual. Las amistades. A veces el Señor te da el ser una persona sociable y amigable. Y si sos un hijo de Dios, estoy seguro que esa es una capacidad que Dios te dio para que te relaciones con las personas, no solamente para que tengas una buena amistad y la pases bien, pero para que tengas una relación espiritual con las personas, para que puedas llegar un día y alcanzarlos para Cristo. ¿Sí me explico? Las relaciones del cristiano deben ser espirituales. Los bienes son espirituales, también pueden ser. El área de los bienes, usted sabe que es una de las áreas más álgidas, con las que más se lucha en la vida cristiana. Porque a veces preguntamos, ¿son materiales o son espirituales? La mayoría de los cristianos creen no tener problemas en este asunto, pero en realidad, déjeme decirle que el tema de los bienes es uno de los límites o las ataduras más fuertes que usa el diablo. Porque sabe, ¿por qué? Porque el diablo sabe que esto es lo que más influye a la hora de tomar una decisión por el Señor. Yo nunca me olvido el día que, hablando con un compañero de trabajo, yo trabajaba en la empresa Nobleza Picardo, de aquel entonces, en Nobleza Picardo, allí en San Martín, y trabajaba de vendedor, y me acuerdo que tenía un compañero, un tipazo, y el día siempre salió el tema, ¿no? Y se subía a mi auto y yo tenía puesto canciones cristianas, entonces salió el tema, sos evangelista, ¿no? Acá está bien que en Argentina no dicen los evangelistas. Entonces de repente me dice, no, ¿sabes por qué? Yo no. Sí, yo la verdad es que no quiero saber nada de eso porque en la iglesia te sacan plata. Pero un tipazo. Y yo le traté de explicar, pero él decía, no, a mí con la mía no se metan. Yo le dije, no, a mí no me sacan la plata. Yo considero que Dios me da la salud para trabajar, le decía. La salud, para colmo, en ese tiempo, ya cuando llegamos a hablar, me estaba yendo bien como vendedor, ganaba premios, me iba bastante bien en la empresa. Le digo, ¿ves cómo me va? Yo estoy seguro que es Dios el que me da la capacidad para hacer esto. No había manera. ¿Por qué? O sea, todo bien con Dios, pero no quiero saber nada con él a la iglesia por la plata. Yo no sabía cómo explicarle, no te la sacan. A mí nadie me la saca. No sé si hay gente que la saca, a mí no me la sacan. Yo voluntariamente, porque entiendo que Dios me bendice. Pero eso es un área muy fuerte, ¿sí me explico? Es un tema muy hablado en la Biblia. De hecho, el tema de los bienes es un tema tan hablado en toda la Biblia
por Jesús en su ministerio. Miren lo que dice Lucas 12:15. Jesús le dijo a la gente: tengan cuidado y dejen toda avaricia. La vida de una persona no depende de las muchas cosas que posea. Jesús habló muchísimas veces, no tengo tiempo hoy, pero Jesús habló muchísimas veces de esto. El apóstol Pablo, miren lo que dice, tremenda estas dos escrituras. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, 9, 10. Preste atención, dice: los que anhelen volverse ricos caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice el dinero. ¿Se acuerdan? Se lo dije la semana pasada también. No dice el dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas y al fin se han causado a sí mismos muchos sufrimientos. Usted dirá, ¿cuántos conocen casos de personas que han dejado de congregarse solo porque para trabajar un poco más y ganar un poco más de plata? Uno dice, bueno, pero pastor, pero esos no son ricos, van porque necesitan el trabajo. No, miren, yo siempre digo que riqueza, una moneda puede ser riqueza. Que todo lo que tenés son posesiones. Yo no estoy de acuerdo. Yo más de una vez, cuando alguien consigue un trabajo y dice no puedo ir a trabajar, no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando, yo le digo, yo voy a orar para que Dios te dé otro. No me puedo congregar, no puedo servir al Señor por el trabajo, entonces te vas a volver un esclavo de otra cosa. Yo voy a orar, sí, y más de una vez, después me van a odiar, pero más de una vez digo, Señor, dale otro trabajo. Si eso es un impedimento para que te sirva, dale otro trabajo. ¿Sí me explico? No puede ser que alguna vez a usted le toque, pero pero cuando dejamos eso, estamos mal. Filipenses 4, 12 y 13 dice, mire lo que dijo el apóstol Pablo: sé bien, diga conmigo, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido, diga conmigo, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o pase hambre, tenga todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Le voy a dar una palabra para estos próximos meses. Aprenda. Yo creo que Dios no nos va a fallar. Yo creo que a pesar de que vienen días de mucha crisis, Dios nos va a sostener. Pero le voy a decir algo, ninguno de nosotros se va a librar de la prueba del sé bien lo que es vivir así y así. Y he tenido que aprender. No dice nací aprendiendo, nací sabiendo vivir con poco y con mucho. No, he tenido que aprender a vivir con poco y con mucho. Y a veces necesitamos sabiduría para vivir con poco, para estirar lo poco que tenemos. Y a veces necesitamos sabiduría para vivir con mucho, porque cuando tenemos poco estamos confiando en el Señor y confiamos que el Señor nos va a dar. Y a veces cuando el Señor nos da, mire, no le voy a decir que le da riquezas, nomás que consigo un trabajo estable que me da un mango más y no me aparezco más por ningún lado. Ya ni le sirvo, ni hago esto, ni hago el otro, ni hago aquello. Quiere decir que no sabés vivir en abundancia. ¿Me explico? Aprenda, nadie nace sabiendo. Aprenda a vivir de las dos maneras. En la vida, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Y no somos más, mire, termino con esto la idea. No somos más espirituales por tener poco. Ya vieron que hay dos corrientes en el cristianismo. Hay una corriente que dice que sos muy espiritual si sos pobre, si tenés poco. No, porque ese tiene plata, ese debe ser un carnal, ese se ama las riquezas. Y para ser santo y tenés que tener poco. Mire, la verdad es que la mayoría de los países pobres tienen raíces de idolatría, de un montón de cosas. Y la mayoría de los países ricos tienen raíces cristianas. Ahí le va. Yo no creo que es más espiritual el que tiene poco, digo, y es carnal el que tiene mucho. Y tampoco creo la otra. Si usted es un hijo del rey, ¿por qué no vive como príncipe? Si usted vive así y no tiene para esto, no tiene para tener un auto así, usted está viviendo así, usted no es un hijo del rey. Yo lo he escuchado eso. Porque los hijos del rey tienen que tener muchas riquezas. No, tampoco. ¿Quiere que le diga cuál es el equilibrio? Sé tener y no tener. Gloria a Dios cuando me va bien, cuando puedo comprarme un buen auto, cuando tengo bien, cuando me puedo ir de vacaciones. Gloria a Dios.
He aprendido a vivir así. O sea, no le dejo de ser fiel a Dios cuando tengo y tampoco le dejo de ser fiel a Dios cuando no tengo. Porque tengo a Cristo y con eso es suficiente. Entonces, si yo tengo a Cristo, mis bienes pasan a ser cosas espirituales. Yo sirvo a Dios con mis bienes. ¿Amén? Y termino con este último punto. Nuestras batallas son espirituales. Efesios 6:11 dice: protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Seamos conscientes de que nuestras batallas no son contra personas, sino contra espíritus que Satanás controla. A veces esos espíritus engañan y operan a través de personas, como le pasó a Pedro con Jesús. ¿Se acuerda usted de Pedro con Jesús? Y usted dice: ese Pedro, ¿cómo se dejó engañar? A usted y a mí nos ha pasado más de una vez. Nada más que no hubo un Jesús que nos dijo lo que le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás, le dijo ahí en Mateo 16:23. Apártate de mí, Satanás. Usted no tuvo una persona que le haya dicho eso, o tal vez usted se llevó mal, o tal vez alguna vez que se peleó con su esposo, su esposa le dijo así, no sé. A mí Mariela no me dijo nunca eso, ni yo le dije nunca a ella: apártate de mí, Satanás. Pero Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Mirando a Pedro: me eres un estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Déjeme decirle, es muy simple aquí. ¿Sabe cómo pasa de que Satanás, a través de un espíritu, controla a una persona? Cuando empezamos a ver las cosas desde el punto de vista humano y no divino. Eso le pasó a Pedro. Así que ¿sabe la cantidad de veces que Satanás me usó a mí? Nada más que no había uno que me dijera: apártate de mí, Satanás. Cuando yo vivo en lo espiritual, Satanás tiene menos chances de usarme. Cuando yo vivo en lo natural, por la lógica, Satanás se hace un festín más de una vez y nos usa. Y yo no soy quien para decir. Yo he visto muchas veces cristianos usados por Satanás metiendo veneno contra otros, dividiendo iglesias, qué cantidad de cosas. Hay un montón, lo he visto muchísimas veces. Pero déjeme decirle algo, no lo puedo juzgar. ¿Por qué? Porque más de una vez Satanás me habrá pegado, me habrá hecho lo mismo conmigo. Así que mejor lo que hay que hacer es orar por esa persona. Porque la batalla no es contra la persona, es contra el espíritu que opera esa persona. Por eso cada día tenemos que procesar y examinar los pensamientos a la luz de la palabra. Ya termino. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Mire, la batalla esta se da mayormente acá, en la mente, con pensamientos que el enemigo te siembra a través de personas muchas veces. Hay gente que uno viene y te dice: che, pero viste, sí, pero vos no sabés lo que es. Ah, porque vos no lo conocés. Sí, te saluda muy lindo, pero vos tenés que ver quién es. Y ahí empieza, y a veces vienen personas usadas por Satanás, te siembran pensamientos contra otros y empiezan batallas. Pero las personas no, mire, hay personas a las que consideramos importantes o estimamos mucho y a veces, tristemente, nos dañan. Cuidado, porque el enemigo te siembra pensamientos para apartarte de Cristo. Y muchas veces usa personas. Por eso las batallas, entiéndalo, no son con la gente. No, yo no quiero estar, no voy a ir a ese lugar porque está tal persona. Estás en un error grandísimo. Estás viviendo del lado natural. Aprende a ser espiritual. Los perros normales hacen eso. Los perros verdes entienden que las cosas se manejan de otra manera. ¿Sí me explico? Y quiero concluir con Colosenses 3:2, que nos da un tremendo principio. Dice: pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Escuche bien, diga conmigo: pongan el corazón. Te voy a decir, ¿querés ser un perro verde? ¿Dónde vas a poner tu corazón? ¿En qué realidad? ¿Las realidades celestiales o en las realidades de la tierra?
Si tu corazón está puesto en lo que está pasando, a ver, no sé qué va a pasar esta semana, de hecho, antes de terminar el culto vamos a orar. 19 y 20 que quieren hacer movilizaciones y todo. Si estamos todo el tiempo pendientes, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Te voy a decir lo que va a pasar. Va a afectar tu espíritu. Y vos fuiste llamado a ser un hombre, una mujer espiritual. Poné tu corazón en las realidades del celestiales. Por eso le dije hoy, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Dios va a estar con nosotros. Va a pasar que nada nos va a faltar. Va a pasar que tal vez tengamos que aprender a vivir. Sí, tal vez vas a tener que aprender a ajustarte el cinturón, pero eso no significa que Dios te va a dejar. Dios está contigo. ¿Estamos aquí? Eso es lo que va a pasar. Que cuanto más dura sea la situación, más grande va a ser la victoria en el área de tu vida que fuera. Eso es lo que va a pasar. María tuvo que escoger en cuál vereda pararse. ¿En cuál realidad iba a poner su corazón? ¿En la realidad de que le iban a apedrear, que le iban a juzgar, que le iban a decir de todo, que iba a ser un papelón, una vergüenza? ¿En cuál realidad María iba a poner su corazón? Estoy concluyendo ya. ¿En cuál realidad María iba a poner su corazón? ¿En la del cielo o en la de la tierra? ¿Sí me explico? ¿En cuál realidad? ¿Iba a poner su corazón en todo lo que le podía pasar? ¿O iba a poner su corazón en que algo el Espíritu Santo iba a hacer en su vida? Algo nuevo iban a hacer y Dios iba a glorificar. ¿En qué realidad ponía su corazón María? Y quiero decirle, ya termino, que de ahí, resultado de en cuál realidad María iba a poner su corazón, de allí vendría su bendición y su legado a la posteridad. De hecho, fue tan fuerte el legado de María que algunos no lo tomaron correctamente y hoy la veneran. Yo no creo que debemos de venerar a María o adorar a María. No creo que tenemos que orarle a María. Pero nunca voy a demeritar que fue una mujer que se paró del lado correcto, que fue una jovencita que puso su corazón en la realidad correcta. Y dice Lucas 41 y 42. Mire qué terrible, qué impresionante. Cuando ella fue a visitar a su parienta Elizabeth, dice, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María, Dios te ha bendecido. Escucha esto. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Ahora, escuche bien el versículo 45, en lo que Elizabeth le decía, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Usted cree que esa bendición es solo para María? María dejó un legado a la posteridad porque supo pararse como un ser espiritual, poner el corazón en la realidad del cielo que le estaba diciendo que había un llamado muy anormal, muy raro, pero que si ella le entraba a lo raro, iba a ser una distinta. Y hasta el día de hoy nos dejó un legado de fe. Vaya si María fue bendita, fue una distinta, tomó una decisión difícil y extraña, se paró del lado espiritual. Quiero animarte, iglesia, porque vienen días difíciles. Otra vez, pastor, ¿no se viene pesimista? No, te voy a decir lo que está pasando. Vienen días complicados, pero anímese a hacer lo mismo estos días complicados. Se va a parar del lado natural y va a empezar, no, porque nos subieron los impuestos, porque nos quitaron el subsidio, porque hicieron acá, porque hicieron allá. ¿Va a vivir la vida así? ¿Va a poner su corazón en cuánto vale la carne? Bueno, coma pescado, ya le dije que está más barato. Vale la mitad más o menos. No me gusta. Aprenda como Pablo a vivir a comer pescado. Es más sano, sí, es verdad. Menos colesterol. Párese del lado correcto, espiritual, y Dios va a estar con usted hasta el último día. No te vayas, Liliana. Quiero que te pares ahí. Quiero felicitar a Liliana. Ayer recibió su doctorado en teología. Lili,
Todas estas verdades que aprendiste, si pones tu corazón en ellas, lo que Dios tiene son cosas muy grandes. Como decía ayer el pastor Nájera, todo esto, cuando lo ponemos cuando lo sacamos de acá, lo ponemos aquí, nos va a llevar a cosas grandes. Familia, ¿cuánto has recibido? Si te parás del lado correcto, como María, si te parás del lado correcto, vas a ser distinto. Y Argentina necesita un despertar espiritual. Sí, Argentina necesita mejorar su economía, yo lo sé. Y yo no me voy a poner a hablar de política porque no entiendo nada, y de economía menos. Solo sé que no podemos gastar más de lo que entra, ya. O sea, yo solo sé que si gasto más de lo que tengo, me endeudo, punto, no sé más nada. Argentina necesita un despertar espiritual. Y este se va a dar a través de gente espiritual. Me gustó algo que dijimos en la reunión de pastores, me tocó la reunión de pastores este pasado lunes. Y algo que dijo el tesorero de APEM, de la Asociación de Pastores de Mar del Plata, fue: preparen iglesia porque vienen tiempos de crisis, pero vienen tiempos de oportunidad. Ahora es cuando le tenemos que decir a la gente: yo estoy en la misma crisis que vos, pero confío en Cristo. Ahora es cuando tenemos que ir por iglesias llenas, por lugares llenos. Ahora es cuando tenemos que ir por los que están desesperados. Ahora es cuando se tienen que parar los perros verdes, los distintos, que no viven según lo que está pasando en lo natural, pero que viven una realidad espiritual y tienen puesto su corazón en las verdades del cielo. Aunque nos vean más raros que perro verde, es el tiempo de pararnos. Póngase de pie, levante sus manos. Ya nos vamos. Padre, gracias. Y en la calma, en la tormenta, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Yo no sé si se la saben los chicos, pero es un bello canto este. Dice: no me soltarás, no me soltarás, ni en la calma o la tormenta, no me soltarás, ni en lo alto ni en lo bajo, ni en lo alto ni en lo bajo, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Una vez más quiero cantar esta verdad: no me soltará. No me soltarás en la calma, en la tormenta, no me soltarás, ni en lo alto ni en lo bajo, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Levante sus manos. Padre, no nos vas a soltar. Yo te pido este tiempo, despierta nuestro espíritu, despierta nuestros corazones para pararnos en el lado espiritual de la vida, para pararnos en el lado espiritual de las cosas, para alimentarnos con alimento espiritual, para relacionarnos con relaciones espirituales, para usar nuestras capacidades espirituales, para ser bendecidos con bienes espirituales, para ganar las batallas espirituales. Señor, levántanos en este tiempo para poder decir: somos una iglesia distinta, somos perros verdes, distintos, diferentes, raros tal vez, pero que podemos pararnos con gozo, con paz, con esperanza, con grandeza en medio de la crisis. Bendigo a tu pueblo en esta hora, bendigo a tus hijos y declaro que tú no los vas a soltar, ni en la calma, ni en la tormenta, ni en lo alto, ni en lo bajo. Tú vas a estar con ellos. Tú no nos vas a soltar, pase lo que pase, estarás con nosotros, porque eres nuestro Dios todopoderoso. En tu precioso nombre, Jesús, declara una semana de victoria, declara una semana de bendición, declara una semana, Señor, aún de alcance, compartiendo de ti a otros, en el nombre de Jesús. Amén.